Bienvenidos a este video. Vamos a trabajar con mecanismos de cohesión. Bueno, los mecanismos de cohesión son lo que hacen que un texto tenga unidad, coherencia. Y en este caso vamos a trabajar con el texto que ustedes ya vieron, que habla de la utilización de la literatura para dar clases o cursos de intervención en casos de crisis. Como les decía antes, los mecanismos de cohesión son lo que le da unidad y coherencia a un texto. Y por eso em, lo que vamos a tratar de ver es la trama que hay en el texto que logra darle esa unidad y cohesión. La semana pasada trabajamos con la referencia. Esta semana vamos a seguir trabajando con referencia, pero también vamos a trabajar con conectores lógicos y con cohesión léxica, que son otros elementos de cohesión. En cuanto a referencia, la semana pasada trabajamos con los pronombres personales, pronombres de sujeto y adjetivos posesivos, y también trabajamos con los demostrativos. Para que recuerden un poco, los pronombres de sujeto los enumeramos, son estos que pueden ver ahora en la pantalla. Lo que dijimos es que justamente cumplen el rol de sujeto, los vamos a encontrar antes de un verbo en las oraciones y hacen referencia a una persona o un grupo de personas o un objeto o grupo de objetos que fue mencionado antes. También en general, aunque también pueden referirse a algo que va a ser mencionado después. En cuanto a los adjetivos posesivos, son estos que están acá en la pantalla. Y lo que mencionamos fue que obviamente que expresan posesión, que esa posesión tiene que ver con alguna persona o objeto o entidad que se mencionó antes. Nosotros tenemos que rastrear esa relación, encontrar ese antecedente, y también dijimos que siempre están acompañados de un nombre o sustantivo al que modifican. Para recordar un poco esas cuestiones, vamos a ver algunos ejemplos de eso que ya vimos en este primer párrafo del texto. El primero que encontramos es they, ¿sí? Podría ser ellos, ellas, podría referirse a personas, también podría referirse a conceptos, ideas, cosas. Les pido que se fijen a ver si rápidamente pueden identificar cuál es el antecedente de este they. Bien, sí, el antecedente son las personas o profesionales que responden y profesionales que responden en situaciones de crisis. Vamos a ver otro ejemplo que aparece más tarde, que es este there. En este caso es un adjetivo posesivo, está acompañado de la palabra curricula, que en este caso podríamos decirla de la misma manera, la currícula, porque tiene que ver con el conjunto de contenidos que se plantea en una carrera, por ejemplo, o en una serie de carreras. Tenemos que identificar cuando dice su currícula, ¿sí? La currícula de ellas, de ellos, ¿a quién se está refiriendo? Si lo analizamos un poco, vamos a ver que se refiere a las facultades y universidades que menciona antes. Entonces, lo que vemos que dice es que muchas facultades y universidades ofrecen cursos de intervención de crisis como parte de su currícula o de sus programas, podríamos decir. En la oración anterior, que no llegué a reformular, en la que marcamos antes, lo que dice es que la volatilidad del mundo de hoy genera una necesidad apremiante de personas que respondan en casos de crisis, que estén capacitadas, que sean flexibles y sensibles a la variedad de orígenes o situaciones de aquellos a quienes ellos sirven o asisten o atienden, ¿sí? Ahí vemos
el sentido que tiene ese they. Si continuamos, vamos a trabajar ahora con otros pronombres que son los pronombres relativos. No importan los nombres, estos nombres que nosotros les damos a veces, que tratamos de todos modos reducir al mínimo, son para darle cierto orden a los contenidos que presentamos, pero no les vamos a pedir jamás que ustedes recuerden estos nombres específicos de la gramática, la lingüística. Estos pronombres relativos que vamos a ver son who, which y that, y ustedes los van a ver más específicamente en una explicación en otro video que viene más tarde, que va a tomar un tema en particular relacionado con estos pronombres. Pero acá los vamos a ver solamente como referentes, ¿sí? Como parte de la idea de referencia. Vamos a ver algunos ejemplos con who. Who se utiliza para referirse a personas. Entonces, se refiere a o reemplaza a una persona que fue mencionada antes. Si volvemos a trabajar con el párrafo, vamos a ver que encontramos 4 who marcados en celeste clarito. Y si pensamos en el primer who, tenemos que ver cuál es la persona o grupo de personas que está reemplazado con ese who. Efectivamente, ese grupo de personas son los profesionales y otras personas que responden en situaciones de crisis, que tienen que estar capacitadas, ser flexibles y demás. Si pasamos al segundo who, a ver quién les parece que puede ser el antecedente de ese who. Muy bien, es esta persona, Gerald Kaplan, que fue quien dio esta definición de crisis, ¿sí? Pero en este caso tenemos a este who dentro de este comentario entre comas que ustedes van a ver en el próximo video, y lo que vemos es que ese who se refiere a y reemplaza a Gerald Kaplan. Si continuamos, encontramos el tercer who. Vamos a ver a quién se refiere ese tercer who. Se refiere a la palabra individuos, ¿sí? Entonces, se habla de que a veces hay apoyo de pares, muchas veces por parte de individuos que o quienes tienen o atravesaron experiencias similares, por ejemplo. Y si vamos al cuarto who, lo que vemos es que también tiene como antecedente la palabra individuos. Entonces, estos individuos que atravesaron experiencias similares o que tienen un bagaje cultural o un origen o un contexto cultural similar a las personas que están atravesando la crisis. Bien. Otro de estos pronombres que estamos viendo dentro del marco de la referencia es that. Este that es diferente al that que vimos la semana pasada, que vimos this y that como pronombres demostrativos, y lo que dijimos es que podíamos pensarlos como este o ese o esto o eso. La semana pasada los ejemplos eran esto y eso, y retomaban una idea mencionada antes. Eso retomaba una idea de un párrafo anterior y esto de una idea del mismo párrafo. Este that es otro that, es el pronombre relativo, y van a ver que funciona como el who que vimos recién y como el which que vamos a ver después. Puede reemplazar tanto a una persona como a una cosa. Y el ejemplo que tenemos está en la cuarta línea con color verde clarito. Fíjense si pueden identificar qué es lo que está reemplazando ese that. Sí, está reemplazando la idea de obstáculo.
o el concepto obstáculo, ¿sí? Entonces, la crisis definida como un obstáculo que parece difícil de sobrellevar o de resolver. ¿Mm? Bien, la estructura la van a ver mejor más adelante. Finalmente vamos a ver which. Funciona como who y como that, pero no podemos usarlo para personas, entonces nunca va a estar reemplazando, refiriéndose a una persona. El ejemplo de which está pintado, está en la quinta línea, pintado con color lila acá, y vamos a ver si pueden identificar ustedes a qué se está refiriendo ese which. Bien, fíjense que se refiere también al obstáculo, ¿sí? Entonces, esta persona definió la crisis como un obstáculo que parece difícil de superar a través de métodos comunes de resolución de problemas y que conduce a un periodo de desorganización. Ahora vamos a pasar a los conectores lógicos. No vamos a ver todos los conectores lógicos, por otra parte ustedes ya vieron algunos. Vamos a ver poquitos. El primero, en realidad esto no es un conector lógico, pero es una frase que nos sirve para establecer una conexión lógica. Vemos la palabra examples, entonces sabemos que hay una situación de ejemplificación. Por lo tanto, vamos a tener algo que menciona antes y ejemplos que vienen después. Esto tenemos que poder identificarlo, ¿sí? Lo que se menciona es la crisis como obstáculo, difícil de superar, etc. Y los ejemplos de eso son los desastres naturales, los atentados terroristas, el suicidio, la violación, etc. Otro conector que encontramos es la palabra unlike. Unlike, que podemos pensar como a diferencia de, por ejemplo, establece un contraste, establece una oposición o contraste entre dos cosas. Tenemos que poder identificar cuáles son esas dos cosas, ideas, conceptos que está contraponiendo. Entonces, en este caso, podemos ver que dice, y tenemos que ver dónde están ubicadas, ¿sí? Fíjense que encontramos la primera a continuación de unlike. Entonces, a diferencia de muchas otras formas de tratamiento de salud mental, muchas otras formas de tratamiento de salud mental es uno de los dos elementos que estamos contrastando. El otro elemento es la intervención en situaciones de crisis. Fíjense que este segundo elemento viene después de la coma. Entonces tenemos unlike, después el primer elemento, después la coma y después el segundo elemento. Con lo cual acá lo que tenemos es, a diferencia de muchas otras formas de tratamiento de salud mental, las intervenciones en situación de crisis y después lo que nos va a decir es en qué se diferencian, dónde está ese contraste que se está estableciendo, ¿sí? Bien. El último conector lógico que vamos a ver es este I.E. que viene del latín id est y que es un conector de aclaración, clarificación, en fin. Lo que hace es o bien parafrasear algo que se dijo antes, ¿sí? Es decir, decir lo mismo pero de otra manera. A veces hasta puedo utilizar un sinónimo. En este caso, lo que tenemos es las personas legas o los paraprofesionales no matriculados, sin matrícula, sin título, por un lado. Y después la aclaración. Bueno, nos estamos refiriendo a los trabajadores de crisis o los asistentes en situaciones de crisis, ¿sí? Y este I.E. id est lo podemos pensar en español como un es decir, vale decir. Bien.
Finalmente vamos a ver como último mecanismo de cohesión algunos de los mecanismos de cohesión léxica, o sea, los mecanismos a través del vocabulario, ¿sí? Del léxico, de los campos semánticos y demás. El primer mecanismo, el más fácil de todos, el más evidente, es simplemente la repetición. En este párrafo es muy evidente eso. La palabra crisis, que es una palabra clave, está repetida unas 8 veces. Sí, si no me olvidé de marcar ninguna, 8 veces. Esto nos da una idea, ¿no? Nos marca que la palabra crisis, el concepto de crisis, realmente es importante. Si no, no habría tantos nudos con la palabra crisis en la trama del texto. También se puede ver en los textos esta cohesión léxica a través de los sinónimos o cuasi sinónimos, es decir, palabras que son sinónimos o que son muy parecidas, que tienen sentidos muy parecidos y pueden usarse para reemplazar unas a otras a lo largo del texto. Acá tenemos serve, que puede ser servir, atender, asistir. Después tenemos help, que es ayudar. Después vemos support, que es apoyar. Y después volvemos a ver serve. Esto también le da como un sustento o un apoyo a esta idea, este concepto de ayuda, asistencia, que está muy presente en el texto. También es similar el caso de, por ejemplo, acá tenemos obstáculo y problema, o más adelante tenemos las personas legas y los paraprofesionales no matriculados o sin matrícula, sin título, que no son sinónimos, pero son cercanos, ¿sí? Otro mecanismo de cohesión léxica es el que tiene que ver más como con los campos semánticos, con palabras asociadas a un determinado campo o a veces, por ejemplo, todos los aspectos negativos por un lado, los aspectos positivos por el otro. Si tomamos otra vez este párrafo, vemos marcadas acá todas las partes como negativas, ¿no? El problema, la crisis es un obstáculo, un problema, genera desorganización. Algunos ejemplos son los desastres naturales, atentados terroristas, etc. Y algunas de las cuestiones que se tratan de evitar son los resultados o las consecuencias emocionales y conductuales adversas. La contracara de esto es lo que brinda la intervención en situaciones de crisis, que es una asistencia inmediata para el corto plazo, que promueve las capacidades de enfrentar los problemas, que se propone restablecer el equilibrio, que se propone también empoderar a las comunidades locales, ampliar el acceso a la asistencia y brindar apoyo de pares. Bien, hasta acá los ejemplos y lo que queríamos mostrarles. Esto que tienen adelante es el segundo párrafo del texto que ustedes ya estuvieron trabajando igual en cuanto a contenido. La idea es que con este segundo párrafo ustedes puedan trabajar más o menos de la misma manera que estuvimos trabajando el primero y les dejo algunas frases marcadas para que traten de, además de lo que más quieran hacer, concentrarse en esas tres. Son el conector o la frase conectora, digamos, as opposed to, ¿sí? No les quiero decir nada más. Después van a ver la pregunta sobre esa frase. La frase understanding, empathy and compassion, que sí les puedo decir que es comprensión, empatía y compasión. Les voy a mostrar la consigna más adelante también. Y esta última frase, this level of effective learning, que podríamos pensarlo como este nivel de aprendizaje afectivo o este tipo de aprendizaje afectivo. Y estas son las consignas que les queremos plantear. Con respecto a la primera frase, es qué relación expresa este conector lógico
y cuáles son los elementos que está relacionando. Entonces, cuáles son los dos elementos, cómo los relaciona, qué relación establece, etc. Con respecto a la segunda frase, la idea es que ustedes lean una vez más todo el párrafo y que piensen qué otras palabras y frases podrían agruparse con estas en términos de campo semántico, ¿sí? Es decir, relacionadas desde el significado de las palabras. Y finalmente, con respecto a la última frase, la pregunta es ¿a qué idea mencionada previamente en el párrafo se refiere la frase destacada, no subrayada? ¿Y qué otra palabra o frase retoma esta misma idea más adelante? Esto es todo. Esperamos que esto les haya ampliado un poco la idea de cohesión, la idea de la trama del texto. Y nada más por ahora. Muchas gracias.